Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días de vuelta para todos los que están por primera vez. Buenos días. Bueno, ya estamos con ustedes para disfrutar de más novedades, más noticias, más comentarios, mientras disfrutamos, por supuesto, de un rico tereré con hilos Iceman. Vamos a acompañarles mínimo por una horita para hablar de varios temas, pero sobre todo esto que ha acontecido con la Selección Nacional de Futsal FIFA, que por primera vez en su historia de participaciones en campeonatos del mundo de esta modalidad deportiva consigue ganar sus dos primeros partidos, que además en esta ocasión ya le permite clasificar a los octavos de final de la competencia que se juega en Uzbekistán. Y no solo eso, ya clasifica como primera a la siguiente ronda de la competencia, teniendo en cuenta que tiene 2 partidos jugados, 2 partidos ganados, 6 puntos, y que su próximo rival, Países Bajos, que empató con Uzbekistán en la primera fecha, ayer empató con Costa Rica, a la que Paraguay le ganó. Entonces, Paraguay 6 puntos, Países Bajos 2, Uzbekistán 1 y Costa Rica 1. Así queda la tabla de posiciones. Ya no lo puede alcanzar Países Bajos a Paraguay en el primer lugar, aunque le gane en la última fecha, que esperemos que no, que Paraguay mantenga esta racha. Sería muy importante, ya que estamos con esto de la primera vez que ganamos 2 partidos de comienzo de un mundial. Bueno, sería interesantísimo que ganemos los 3 partidos de la fase de grupos. Eso sería algo absolutamente histórico también. Y ahí nos meteríamos con mayor respeto todavía. Ser primero con 9 puntos, bueno, te van a mirar de otra manera, ¿verdad? Y eso sería fantástico, para después mirar con mayor optimismo incluso lo que se viene posteriormente, ¿verdad? Y al ser primero, a Paraguay le va a tocar un tercero. O sea que en teoría, un rival más accesible. No es lo mismo ser vos segundo, vos ser uno de los mejores terceros y que te toque Brasil en la siguiente vuelta. O ser, bueno, que te toque España o que te toque Portugal, aunque España parecería ser, pero igual hay que respetarlo al seleccionado español, siempre es número grande dentro de lo que es este deporte. Y se ganó bien el día de ayer. Se ganó bien. Por lo que pude leer, ¿verdad? Porque no pude ver el partido, porque ayer, justo cuando íbamos a comenzar en este horario, se cortó el cable, se cortó el internet, y recién a las 18 horas aproximadamente volvimos a tener el servicio. Por eso no pudimos estar ayer en este horario. Y estamos con el helado de la tarde, aunque ya les había dicho que a la tarde era prácticamente imposible que estemos. Pero lo importante es que Paraguay le ganó además, otro detalle, al local, y le ganó bien. Conste que los primeros 10 minutos fueron bastante parejitos, pero después Paraguay termina llegando al gol de Jorge Espinosa para el 1-0, Arnaldo Vaz el 2-0, así van al descanso. Después Francisco Martínez pone el 3-0 para el equipo nacional, y Adolfo Javier Sala pone el 4-0. Después descontó el equipo uzbeco, 4-1. 2 partidos jugados para Paraguay, 6 puntos, 9 goles a favor y 3 goles en contra. Un buen promedio para el equipo nacional. Bueno, que ahora, hoy después de la jornada ya vamos a tener un panorama más claro de quiénes pueden ser los rivales, porque debe ser el mejor tercero entre los grupos C, D y E. Y ahora se están jugando los partidos justamente de los grupos C y D. Excelente realmente el rendimiento. Más allá de las victorias, de los puntos, hay que destacar que Paraguay ha jugado mucho mejor de lo que se esperaba. Muchos ya estaban diciendo incluso que este es el último evento de certamen de Chilavert al mando, porque hace rato que está, y porque no ganamos nada, y porque fuimos cuarto en la Copa América, que se hizo en Paraguay, donde teníamos que y que porque se le limpió a fulano, porque no se le llevó a sultano, y un montón de cosas que se han dicho en los últimos tiempos. Lo cierto es que se nota el trabajo de proyección, se nota el proceso, que en algún momento te tiene que dar resultados. Es cierto, no siempre nosotros somos campeones o vice en ninguna actividad deportiva, excepto tal vez algunos deportes que sí lo han conseguido, pero con raras excepciones, como el fútbol de salón, por ejemplo.
Pero la mayoría de las veces, a veces campeón, a veces vice, a veces tercero, a veces cuarto, a veces hule. Y así suele ser, ¿verdad? En el fútbol de playa, por ejemplo. Campeones continentales, vicecampeones, nos vamos al mundial, somos cuarto en el ranking de FIFA, llegamos quinto en el ranking de FIFA, nos dan para organizar el mundial, nos eliminamos nosotros en nuestro mundial en primera fase, y después somos campeones de América y el siguiente campeonato no nos clasificamos al mundial. O sea, esas irregularidades que tienen nuestros deportes. Y que sucede bastante, y nada más que un par de ejemplos. Pero es muy buen augurio de todo punto de vista. Aparte, calladito, como a nosotros nos gusta. Otras veces, en otros mundiales, como ya nos pasó en el fútbol de playa, cuarto en el ranking, se hace en Paraguay, equipazo, y no eliminamos en primera ronda. ¿Verdad? Hoy nos vamos más calladitos. Anteriormente, no, mira que juega. Yo me acuerdo de esa época que Chilaver mismo era jugador. Qué pucha, equipazo. Equipazo teníamos. De Carlito, Chilaver, Fabio Alcaraz, una hambrena. Los Villalba, de repente, Velázquez, todos jugaban en Europa. Pero, a la hora de la verdad, X motivos hicieron de que nunca podamos llegar siquiera a una semifinal. Aunque una vez un árbitro nos sacó, el arbitraje nos sacó de esa posibilidad. Y otra vez los penales contra Colombia, también puede ser. Pero bueno, estamos, y es lo que quería decir, el proceso, cuando se hace bien y se van buscando las cosas, las piezas, Yo no digo que vamos a ser campeones del mundo, pero veo con muy buenos ojos nomás el futuro que tiene nuestro futsal. Por la cantidad de jóvenes que tenemos en el plantel. Y ya jóvenes con experiencia. Hoy, por ejemplo, de los más experimentados del equipo terminan siendo Francisco Martínez, Francisco Hugo y Cuco Salas, que tiene 30 años. Después todo el resto son chicos que han aparecido no hace mucho en selecciones juveniles y que se fueron metiendo y me imagino lo que estarán aprendiendo en cada competencia internacional que están jugando. Entonces creo que tenemos futuro. Cierto, hemos tenido malos resultados en los juveniles en los últimos tiempos, pero bueno, hay demasiada madera como para recuperar eso. Pero vamos a centrarnos ahora en esto. Es lo que creo que Paraguay, para consolidar definitivamente este gran arranque, tiene que ganar a Países Bajos en el último partido. Así nos van a mirar totalmente de otra manera, sigue todavía los adversarios. Bueno, bienvenidos a todos. Ya vamos a hablar también de otros temas. Vamos a ir comentando lo sucedido en el fútbol local. Olimpia amplió su ventaja al frente de la tabla de clausura. Arrancó la fase de octavos de final de la Copa Libertadores. Cuarto de final, digo, con el empate entre Colo-Colo y River, 1-1. El partido también de Copa Sudamericana, Fortaleza con Corinthians, ganó Corinthians 2-0. Ya les vamos a contar todos los detalles. 2 de mayo perdió sorprendentemente 2-0 de local contra General Caballero Mallorquín. Ameliano va salvándose del tema de descenso y se va acercando a la Sudamericana del año que viene. Le ganó a Sol América, que se va acercando a la intermedia por 1-0. Ya vamos a comentar todos esos detalles y todo lo que ustedes quieran a partir de ahora, mientras seguimos disfrutando de un rico tereré con hielos Iceman y por supuesto presentados como todas las mañanas por Cooperativa Serrana, construyendo tu comunidad. Dejen sus me gusta, los que quieran aportar, saben ustedes que todo es bienvenido. A través de nuestro superchat, también a través de la posibilidad de unirse, por supuesto, a nuestras diferentes plataformas y también a través de los aportes que puedan hacer a nuestra cuenta de Tigo Money, que muchos ya la tienen, pero que siempre ahí ya el amigo Javi, que ya volvió después de comprar el desayuno, ya lo va a poner y volvió. Me dijo, menos mal, no me apuré porque se cortó la señal. Me dice, bueno, le dije, sí, ok. Pero aquí estamos, aquí estamos con ustedes, así que muchísimas gracias por su presencia. Ya comienzo a leer sus mensajes enseguidita.
Coiteñan de Teresa. ¿Qué? Te dije en UP con Cerdón Paraguay y Capicatí. Delicioso, o sea, espectacular. Espectacular. Bueno, ya comencé a leer su mensaje. Muchas gracias por su presencia. De vuelta, ya vamos a actualizar también enseguida los resultados del día de hoy del Campeonato Mundial de Futsal FIFA, que se está desarrollando en Uzbekistán. Bueno, la temperatura actual aquí en la ciudad de Cacupé es de 25 grados. 25 grados la temperatura, la máxima prevista para el día de hoy es de 31. 31 grados la máxima prevista entonces para la jornada del día de hoy. Bastante calurosa, bastante calurosa. Pero agradable, pero agradable. Argentina está jugando a las 11 contra Afganistán. España está jugando contra Nueva Zelanda. También a las 11 horas. Los partidos que completan el calendario del día de hoy. En donde ya hemos tenido encuentros. Ucrania le ganó a Angola por 7 goles contra 2. Y Kazajistán le ganó a Libia por 4 goles contra 1. Uno de estos puede ser nuestros rivales. Uno de estos puede ser nuestros rivales. Nuestro rival. Ayer Tailandia le ganó a Cuba 10-5, Brasil superó a Croacia 8-1, Costa Rica y Países Bajos empataron 2-2 y Paraguay le ganó a Uzbekistán por 4 goles contra 1. ¿Cómo está la tabla de posiciones de momento? Para ir mirando nomás, ya que tenemos ya posibles. Grupo A, Paraguay 6 puntos, Países Bajos 2, Uzbekistán y Costa Rica 1. Grupo B, Brasil 6 puntos, Tailandia 6 puntos, entre ellos van a definir cuál es el primero y cuál es el segundo. Croacia 0, Cuba 0. Juegan Croacia-Cuba en la última fecha. Debería ganar Croacia, iría a 3 puntos, pero tiene menos 8 Croacia. Tiene menos 8 Croacia. Con 3 puntos menos, depende de cuánto le haga a Cuba, con 3 puntos, hay que ver. En la llave Argentina, sin embargo, en el grupo C, ya hay... No, Croacia no puede ser nuestro rival. Porque no, Croacia no puede ser, me equivoqué. Entre el grupo C, Ucrania puede ser nuestro rival. Ucrania o Afganistán. Ucrania o Afganistán. Porque Argentina ya tiene 6 puntos. Afganistán y Ucrania tienen 3 puntos. 3 puntos. Ucrania tiene 3 puntos y saldo positivo ahora con su victoria. Y viene de perder contra Argentina. En la última fecha juega contra Afganistán justamente. El que pierda entre Afganistán y Ucrania puede ser rival de Paraguay. Puede ser rival de Paraguay. Y también del grupo D, en donde me imagino que España se va a levantar. En el grupo D, Kazajistán tiene 4 puntos, Libia 3, España 1 y Nueva Zelanda 0. España juega con Nueva Zelanda ahora, le va a ganar, va a ir a 4. Y ahí puede ser Libia o Nueva Zelanda. Mejor tercero, pero el Kazajistán creo que va a entrar como segundo, ¿verdad? No es para nuestro rival, va a estar entre Ucrania, Angola, Libia, Nueva Zelanda, Panamá y Tayikistán. Entre esos va a estar nuestro rival para los octavos de final. A ver, no hay ninguno que diga a la pucha vamos a jugar. No es lo mismo si somos segundo y que diga a la pucha vamos a jugar contra Brasil, a la pucha vamos a jugar contra España. No es lo mismo. Así que creo que hay que tener confianza, hay que tener fe. Y aparte comenzamos jugando bastante bien, algo que no suele ser común en los campeonatos mundiales de futsal FIFA. Bueno, ya sigo leyendo sus mensajes.
Ok, ahora sí ya me habilita ahí los mensajes. Ok, gracias. Augusto Candia primero, dice, sí, Augusto entró tempranito ya. Hola Salva, estoy muy indignado porque le echaron a Caras ayer, dice Juan. No, no es que le echaron, Juan. No es que le echaron. Él terminó su contrato. Al terminar la participación paraguaya en los Juegos Olímpicos, terminó su contrato. Eso estaba establecido desde un principio. El asunto es que todos queríamos que se le contrate para hacer algo más. Muchos, creo que la mayoría, queríamos que se le contrate a él para ser el sucesor de Garnero. Eso se descartó con la contratación de Alfaro. Y creo que el resto de las cosas se descartaron con la contratación de Alfaro. ¿Por qué? Porque la sub-20 ya se nominó todo, sub-17 también, la sub-15 también. Ellos están en pleno proceso de trabajo ya de cara a los sudamericanos que tienen que jugar. Entonces la otra opción que de repente podíamos haber manejado era que entre al equipo tipo como un asesor o algo por el estilo, pero Alfaro ya tiene toda su gente. Ya en la mayor ya no tenía lugar en la mayor. Al elegirse el Alfaro, él queda fuera de la posibilidad de la selección mayor. Entonces, ¿qué ocurre? La sub-23 no va a tener actividad hasta dentro de 4 años. No va a tener actividad. Y buscarle a todo el cuerpo técnico, a no ser que se le saque al cuerpo técnico de la sub-20, que uno pensaba que de la sub-23 vos tenías dos opciones, o ser cuerpo técnico de la sub-20 o ser cuerpo técnico de la absoluta. Cuando ya empezó lo de la sub-20, lo único que le quedaba era ser la absoluta. Yo no quise nomás porque era muy nuevito todavía el asunto. Pero al nominarse a Alfaro como técnico de la absoluta, ya Jarasayer no tenía más ninguna posibilidad, a no ser que Pablo Rosso le diga, che, don Carlos, vení a trabajar conmigo y vamos a asesorarle a todos, vamos a trabajar todos juntos, este y lo otro. Pero entonces ahí ya que, entonces, o era salir Pablo Rosso, era difícil trabajar. Y nadie trabaja gratis, muchachos. Nadie trabaja gratis. Y eso nomás sucede. A veces hacemos un gran trabajo igual y no nos renuevan el contrato por X motivo. Te dice, acá dice, él lo dijo ayer en el programa de Radio Nacional, en el programa que conduce Romeo Ortigosa y los muchachos. Él dijo que Pablo Rosso le dijo que ya no hay presupuesto. Y lógico que ya no va a haber presupuesto con todo lo que se tuvo que estar, con lo que se gastó para pagarle a Garnero, más la contratación de Alfaro y todo su cuerpo técnico. Entonces, lamentablemente es una realidad que nos sucede a los trabajadores y muchas veces incluso haciendo un excelente trabajo. Y no es que se le echó. Él terminó su vínculo con la APF, con los Juegos Olímpicos. Incluso le voy a decir una cosa, su vínculo, si Paraguay no se hubiese clasificado a los Juegos Olímpicos, su vínculo terminaba en el preciso momento que Paraguay se eliminaba del Proolímpico. Ponele, gracias a Dios no fue así, ¿verdad? Que Paraguay se hubiese eliminado en la tercera fecha, perdiendo los 3 partidos, bueno, y terminaba, oficialmente no todavía, pero terminaba la fase de grupo y él y todo el cuerpo técnico quedaba vinculado a la APF. Clasificó al cuadrangular, fantástico. No se clasificaba a los Juegos Olímpicos y ahí mismo terminaba su vinculación con... Bueno, queríamos que él sea el técnico de la absoluta. No fue el elegido. Y no había otro camino. Porque la sub-23 no existe. La selección sub-23 realmente no existe. Es una selección que se arma de cara a un preolímpico que ni siquiera sabemos si para los próximos Juegos Olímpicos va a ser otra vez sub-23. Ni siquiera eso se sabe. Puede elegir otra vez, le dice la FIFA, se hace otra vez los tembolos y le dice, no. Que los selectivos van a ser los torneos continentales sub-20. Que ya fue, varias veces ya fue así. En Londres, en Brasil mismo, no era sub-23. Era sub-20 con refuerzos. Lamentablemente, pero es así. O sea, es la realidad sobre el caso.
Buenas salvadas, saludos. En realidad a Paraguay no había forma que le toque a Brasil en octavos, ya que ni salía segundo, enfrentaba a un segundo grupo, al salir primero enfrentaba a algún tercero. Así es, Juan. Yo estaba dando como ejemplo nomás aquello de que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Bueno, prendido ya de gusto salir al salón con el tereré, dice Carlos. Gracias, Carlos. Buena presente. El que sí te puede tocar es España, si por ahí termina tercero. Si por ahí termina tercero, España en su grupo y sale como uno de los como mejor tercero, te puede tocar España. Pero dudo mucho que España. Bueno, lástima se habla lo de Sudamérica, Jaquecó, y ya el equipo organizado, dice Uli. ¿Qué pasó en Venezuela en futsal? Dice Juan. Y Venezuela, a ver, Venezuela perdió su primer partido. Perdió su primer partido Venezuela. Venezuela está jugando otra vez, creo que mañana. No, mira un poco. Sí, tengo entendido que mañana está jugando Venezuela. Ahora están jugando ya España contra Nueva Zelanda. 4 minutos y sigue 0-0. Raro. Bueno. Mañana juegan Marruecos-Panamá, Irán-Guatemala, Portugal-Tayikistán y Francia-Venezuela. Son los partidos para mañana. El viernes a las 8:30 Tailandia-Brasil y Cuba con Croacia. Y a las 11 Costa Rica con Uzbekistán y Países Bajos con Paraguay. Acá encima, más allá de que Paraguay ya está clasificado como primero, Paraguay puede ser el juez de este grupo. Porque si Paraguay le gana a Países Bajos va a quedar con 2. Y el equipo que gane entre Costa Rica y Uzbekistán va a clasificar segundo. Y Países Bajos con 2 puntos, ni en pedo hace uno de los mejores terceros. Porque para ser mejor tercero con 3 puntos tenés que aspirar. Mínimo. Bueno. A ver, sigo con los mensajes. Hola, Huguito, buen día. Uma Piojara Cerro, dice. Pero está bien, creo que se eligió bien también con Alfaro, dice Huguito. ¿Tenés ideas, Sala, cómo serían los cruces de octavos? Nosotros ya somos primero del grupo, dice Adolfo. Sí, Adolfo. Y justamente lo que estábamos hablando. Depende todavía para hacer algo, un cálculo más razonable, pues tenemos que esperar que se juegue la segunda fecha de cada grupo, ¿verdad? Pero más o menos le dije 8 probables rivales, ¿verdad? 8 probables rivales. Mañana sí ya vamos a tener una idea mucho más clara todavía. Nos enfrentaríamos contra un tercero o contra un segundo, dice, contra un tercero, Adolfo. ¿Contra qué serie van para dejar Paraguay un octavo? Ya, creo que tus mensajes ya son antes de la explicación, ¿verdad? Paraguay juega con uno de los mejores terceros, dice Risexo. Así es. Discúlpeme que no me estaban habilitando los chats, no sé por qué, no entendimos por qué. Acá tuvimos que darle un... Tío Sala, no sé si fue mi crédito o fue tu internet, dice Carlos. Hace rato fue nuestro internet, pero ahora estamos a full. Y según el joven técnico que vino a explicar el tema, dijo que a partir de ahora ya no vamos a tener problemas. A partir de ahora ya no van a tener ningún problema, ya cambiamos todo, ya arreglamos todo. Ojalá, le. Hola, buenos días, Salvador. Veo que tenemos buen plantel para pasar los octavos y por qué no los cuartos de final y hacernos respetar en el futsal, dice Luis. Lo de Jarazaguer es una lástima, pareciese que aprovechan este ambiente de calma para echarlos. No fue echado, Juan Roque. No fue echado. Hola, Arnaldo. Jarazaguer se va a Cerro, contanos más ya la primicia. Salan de Icuapá, dice, ni idea. Sala, ¿por qué Darío Herrera fue borrado en su momento? Dice, no fue borrado Darío. Darío eligió jugar fútbol de salón. No fue borrado. Así como cuando eligió jugar futsal, no jugó por la selección paraguaya de fútbol de salón. Y él eligió ese año, que salió campeón con Cerro, jugar futsal, evidentemente porque le convenía mucho más económicamente. Pero después dejó otra el futsal porque él ganaba su dinero habitual en el fútbol de salón con los campeonatos nacionales. Acá y en Colombia. Porque él jugó profesionalmente en Colombia, fútbol de salón. Entonces, ese fue el asunto cuando los dos deportes están, o sos de uno o sos del otro. No, es que lo borraron. Él decidió, por conveniencia propia, normal.
Es como cuando acá en Cacupé se lo presentó todo venía a jugar en Cacupé en un club para después, evidentemente, él a jugar en un club de Cacupé era para jugar por la selección cacupeña y terminó jugando por otra selección. Cosas que suceden, ¿verdad? Porque vos a veces planificas una cosa y después por el camino te llega una mejor oferta y te va a donde mejor vas a ganar. Eso es lógico. Yo también hoy puedo planificar que voy a irme el año que viene al SNT para trabajar y de repente allá por diciembre me le llega mientras no haya un contrato y mientras no haya una palabra empeñada, porque si yo le digo me voy a ir, me voy a ir. Pero si estamos, sí, vamos, tira afloje, después viene otro, viene del Canal 13 y me dice, no, ¿sabe qué? Hay esto, pero ahora yo tengo que decirme sí o no. Así nomás. Buena chalva, vaya caruta, dice Matías. Vamos a comer, vamos a dejarle unos muslos de pollo a la parrilla. Buen día, Salva. ¿Cómo vio? No va a haber presupuesto para Javier o es otra situación con él, dice Juan. No es presupuesto para, no hay más presupuesto para nada, ni aunque quiera poner otra categoría, otro cuerpo técnico, no hay nada ahora. Oye, puro paso, ¿verdad? Para lo del, yo calculo, ¿verdad? No sé la administración de la PF, pero yo calculo que ahora si se hace un nuevo presupuesto para el año que viene y se inventa algo, ahí pues se establecen los presupuestos, pero ahora ya no hay. El presupuesto para el sub-23 terminó con los Juegos Olímpicos. Hasta incluso les diré, creo que, no estoy seguro, pero creo que estoy casi convencido que lo de los Juegos Olímpicos no estaba en los planes económicos y presupuestarios. Tengo entendido. Porque nadie, unos pocos pelotudos fuimos los que creímos que la selección se iba a clasificar a los Juegos Olímpicos. ¿Ya? Entonces de ahí tenés que sacar de algún lado a Upea entero, yo, upa. Si hoy no gana Cerro, lo rajan a Manolo, dice Juan. Va este Copa Recoleta y ojo con Recoleta. Recoleta está a ritmo casi de primera, ¿eh? No es lo mismo jugar contra el último de la intermedia que jugar contra el líder en todo el año de la intermedia. Debería pasar Cerro, pero es como un partido del año que viene, Cerro versus, o es como ahora mismo, es como un partido Cerro Tacuarí, un partido Cerro Ameliano, un partido Cerro General, un partido Cerro Sol. Faltan likes, dice Juan. ¿En serio, pero? Se pongan pues su like, muchachos, va y pea. Al menos pea, los perros aportan un poco, sí va. A ver, bueno, 49 likes. Está bien, ¿no? Pero salvando con el corte y todo, tuvo más like. Hace rato ya Manolo se tiene que ir, dice Luis Leme. Salva debería cambiarse la estructura de todo nuestro torneo de liga, sumar 20 equipos en primera, 12 adentro y 8 del interior, cambiar la segunda división, hacer un ascenso central y 2 del interior, dice God. Pero, ¿cómo vas a tener los 8 del interior? ¿Vas a digitar? Después vas a hacer descender 4 y van a bajar los 4 del interior. No, yo creo que está bien el esquema del campeonato de intermedia, porque ahí pelean, hay 7, 8 meses de competitivo. Es lo deportivo también. ¿De qué te sirve a vos poner un club que tenga estadio para que venga a pasar? Eso que decís, ya se hizo God una vez. ¿Y sabes quiénes descendieron? Y faltando 5 fechas, 4 equipos del interior. Y si había 6 descensos, 6 del interior iban a descender. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber más clubes, pero tienen que ganarse su lugar. Porque lo digitado no funciona. Ya hemos tenido pruebas. Eso que vos planteás, allá por los 70 y algo, ya Osvaldo Domínguez intentó con el tema de la Copa República, que después se reflotó en los 90, que después se volvió a hacer, creo que fue allá por el 2002, 2004 ya, que se hizo. Y en base a eso fue que se pensó después, bueno, este tema de la intermedia, o mejor, y se digitó sí la intermedia sí se digitó a los clubes del interior, que tenían relativa infraestructura, y
se clasificó a lo que de la segunda división, de la primera B, cuando eso, eh, primer ascenso, del segundo al octavo creo que fueron los que se le dio la intermedia y de la C, o sea, el campeón y hasta el cuarto creo que se le dio en la intermedia y más con el interior se completó, ¿verdad? Y poco tiempo después, ya con los ascensos, a través de la UFI, con el Interliga o a través del Nacional B, y hoy prácticamente tenemos la intermedia equiparada. Hasta te diré, haciendo un cálculo mal, tenemos más equipo del interior que de la capital en la intermedia. Pero no digo, no, a ver quién tiene estadio, le trae y los tipos no tienen ni. No, es así. Y el nivel es diferente. Tenés que profesionalizar, vos podés tener un estadio, pero tenés que profesionalizar tú. Y para eso lo único que puedes hacer es tener jugadores con sueldo, entrenar todos los días, que es lo que tiene la intermedia. Pero sí estoy de acuerdo que la cantidad tiene que cambiar. Pero eso de digitar ya hemos tenido a lo largo de nuestra historia muchos ejemplos y ninguna vez cuando se hizo eso funcionó. Ni una vez no funcionó ese tema. Hola Luis, vamos a Paraguay. Dice, Expreso Yatutapio, Javi Nerazore. Dice, ¿cómo preparar el remedio? Tirar nomás todo en el termo machacado licuado. Dice, no, y te traes ya todo machacado. Ponen el morterito ese, pedazo y en el hulecito y listo. El problema es la infraestructura de los equipos para jugar en primera. No todos tienen cancha para jugar en primera. Dice. Y ese es otro problema. Salvador Rica Prado fue penal para hacerlo. Lo de Matías Pinoza para mí fue penal, dice Luis. ¿Hace cuánto se jugó ese partido? Vamos a seguir miércoles con el mismo tema. Buen día, Salva. Si viste el partido de ayer, ¿quién cree que pasará a semifinal entre River y Colo Colo? La verdad que no he visto, Fabricio. Solamente ahora recién estaba mirando el compacto. He visto que Paiva sobre los 90 tuvo un cabezazo y que le sacó el arquero de River. 1-1. Me gusta escuchar nombres raros de países, ojalá fuera así el Mundial de Fútbol, dice Pablo. River de local le come a Colo Colo, dice Carlos. Ya es chata. Vamos a ver. Veremos. Reconozco que muchos jugadores de Cerro están muy bajo nivel, pero el árbitro y el mal manejo de VAR le perjudicó a Cerro, dice Blas Romero y Fernando López. Soy de ese, dice Luis. Sí, Luis. Y puede ser, pero todos los partidos le perjudica a Cerro. Pues hace varios partidos que contra General Caballero fue el que le perjudicó el barro según Manolo. Después otra cosa. Yo no digo que no haya habido errores arbitrales que perjudicaron a Cerro Porteño, pero no sé. Hola Salva, saludos. Hola Charliño. Hola Salva, que grande el albirroja ya anotado. Saludos de Tomatín, saludos gamers. ¿Conseguiste más información sobre el futuro de Jarazayer? No. Jarazayer va a ser el técnico de Cerro Porteño, dice Carlos. Vamos a ver. ¿Cuál consideras el mejor mundial de futsal que viste en tu vida? Y el mejor mundial de futsal estaba siendo ese al que Paraguay le cagaron contra Rusia, creo, contra Estados Unidos, cuando el árbitro no me acuerdo qué año fue ese. Justamente cuando le hicieron la falta a Chilaver en la esquina de la cancha y de esa jugada vino el gol sobre el final. ¿Ese en qué mundial fue, che? Ese fue en Tailandia, ¿verdad? En Tailandia, ¿verdad? Vamos a revisar un poco. Creo que fue en Tailandia. Porque a mí me tocó transmitir eso. A mí me tocó transmitir todos los primeros mundiales. Un poco. Sí, Paraguay estuvo en Tailandia. Eso es categórico. Primera fase Paraguay fue segundo detrás de Ucrania. Un triunfo, un empate y una derrota. 3-3 contra Ucrania. Después perdimos contra Costa Rica 6-3, que fue una sorpresa enorme cuando eso. Y le ganamos a Tailandia 3-2 al equipo local para clasificarnos a la siguiente ronda. Y jugamos cuando eso...
en los octavos de final contra Portugal y perdimos 4-1. No, no fue ese mundial. No fue ese mundial. Entonces habría que revisar cuál fue. Porque el de Colombia... Bueno, no recuerdo ahora, no recuerdo. No sea cosa tengo en la cabeza también. Pero igual, siendo de Cerro, yo no lloro por lo de los árbitros. Nuestro equipo de por sí es un naco, dice Fabricio. Hola, ¿qué tal la mañana? Dice Joel. Bastante ajetreada, Joel. Se intentó ya una vez en 94 y no funcionó, dice Fabricio. En realidad, antes ya se intentó también con la Copa República y todo. Pero cuando eso se hizo el torneo oficial de esa manera, y recuerdo hasta se estableció como reglamento y todo, esto y lo otro, y en septiembre por ahí ya los clubes ya estaban pidiendo por favor que se cambie el reglamento para el año que viene. Y se llegó a cambiar en asamblea. Encima fue un fracaso de público. Un fracaso de público fue. Los equipos del interior venían a la capital y no se iba nadie a la cancha. Y cuando los equipos de la capital se iban al interior, solamente cuando los grandes se iban a determinadas ciudades había relativamente buena cantidad de gente. Y la gente se iba para verle a los equipos de la capital nomás. Entiéndase a los grandes que se iban, ¿verdad? Para los otros hubo partidos, ni 100 personas no había. Y si vamos a hacer algún cambio para seguir en la misma que ahora nomás otra vez, ahí sí va a ser repartir pobreza. Nosotros tenemos que encontrar la manera, sí, de ampliar la cantidad, eso, pero también conseguir mayor cantidad de premios, conseguir más plata, conseguir más sponsorización, conseguir mayor atractivo y que cada partido sea una fiesta. Estoy de acuerdo que tiene que haber más equipos del interior, pero tienen que merecer estar en el fútbol de primera. Casi todos los equipos del interior que suben están un año o dos. Santaní, ¿cuánto tuvo? 2, 3. Ponele. Guaireña, la misma cosa. Carapeguá, la misma cosa. El Universal de Encarnación, ¿cuándo subió? Un año. No nos sirve, pues, si van a hacer... ¿cómo es que dice? Una gaviota no hace primavera nunca. No nos sirve. Esa es la realidad también, que también tenemos que ser claros. Y miren que yo soy un fanático del cambio de sistema. Ya le dije lo que siguen hace años. ¿Hace cuántos años que me plageo por el sistema de campeonato? Por la cantidad, lo que creo que tiene que ser. Que la Copa Paraguay se le tiene que dar otro cariz. No sé. Buscar las vueltas, buscar la forma, pero tampoco es poner más equipos nomás, esa es la solución. No, no es. O decir, no, agua a fulano, agua a sultano. Hay que analizar muchos aspectos. ¿Quiénes son los posibles rivales de octavo? Ya dije todo. Tu mensaje está en julio, fue antes. Estoy muy atrasado con los mensajes, discúlpeme. Ese tema de internet, sea cual sea la compañía, igual que la promesa de político en campaña, dice Matías. Totalmente, porque acá a veces me dice, ¿por qué no te cambias? Claro, ¿por qué cambiaste a personal, esto? Y en casa de ayer no tengo internet personal. Por ejemplo, ¿verdad? Llamá y dice, no hay recién, no, desde el lunes, perdón. Desde el lunes. Llamamos hacia su zona, señor. Nuestros técnicos se van el miércoles de mañana, miércoles, viernes y sábado a ver hacia su zona de las horas. ¿Y saben qué? Estaba agendado para hoy, entre las 8 y las 11. 11:25 ya, y no viene todavía. Sí, aquel que me diga que personal es mejor que Tigo, le digo que los dos son la misma porquería. Y el que me diga que Claro es mejor, la misma porquería, porque Claro teníamos acá y tuvimos que cambiar porque llovinaba, pasaba un viento y ya no teníamos más. O sea que parece que todo fibra óptica y eso nomás es lo que funciona, ¿verdad? Y lamentablemente acá no tenemos todavía eso, ¿verdad? Claro, son malos los árbitros, pero muy llamativos. ¿Cómo le perjudica a Cerro? Bueno, así como en otro momento le perjudicó a otro, así como en otro momento le benefició a otro. Siempre hay uno que se va a sentir nomás lo perjudicado, pero nunca se acuerda cuando debería sentirse favorecido, ¿verdad?
Esa es la eterna cuestión del arbitraje. ¿Por qué todo eso? Porque son malos. No precisamente porque tienen orden de... O si no, si tienen orden... ¿Saben qué, muchachos? Señor árbitro, esta apertura vamos a cagarle a Cerro y vamos a beneficiarle a Olimpia. Después de clausura. En esta clausura, Libertad tiene que ser campeón, Nina. Y no importa, por Libertad. Y después el año que viene, no, ¿saben que ya le cagamos? No. Esta apertura tenemos que asegurar que Cerro sea campeón. A no ser que sea así. No digo que no pueda ser así, ¿eh? Permítanme dudar. Quiero creer que no es así. Pero de que sí creo y estoy convencido de que son malos. Y de repente hay una serie de partidos en donde parece ser que hay una persecución hacia tal equipo. Yo ya he visto esto. Miren, desde que yo era mitad y ya era lo mismo. La eterna, Osvaldo Domínguez, Olimpia contra todos. ¿Por qué? Porque le cobraban un penal en contra, porque había un gol en offside dudoso que hizo Cerro, porque Tarciso bajó una pelota y parecía que era offside y no había VAR. No, Olimpia contra todo. Después al año siguiente, todo está vendido para que Olimpia sea campeón. Era la misma historia. Ahora se sumó Libertad nomás. Hubo un tiempo que Nacional se plagueaba, hasta iban a retirar su delegado y Harrison era en el presidente. Oscar Arecio Harrison ya que era el presidente. Igual hubo el arbitraje, le perseguía a Nacional. Sol de América, Miguel Figueredo era el número 1 prácticamente de la dirigencia de la APF, presidente de Sol de América. Y los técnicos de Sol, entre ellos después de un tiempo Garnero, se pasaban quejando de que el arbitraje le perseguía a Sol y que no podían decir nada porque cuanto más... Y después de la nada ya no dijeron más nada. Guaraní, la época de Pitina Costa, que hombre, que todo lo está preparado para perjudicarle a Guaraní, que a Guaraní nomás lo se le perjudica. Luqueño, ¿cuánto tiempo? Quieren luego que el Luqueño descienda. Todo el mismo discurso. ¿Y saben qué? Todos, sobre todo los grandes, Olimpia y Cerro Porteño y Olimpia, y en grandes momentos en los últimos años de Libertad, han sido beneficiados por el arbitraje. Así que vamos a dejarnos de esto. El asunto, como dijo una vez el mismo Miguel Figueredo, creo que fue el que dijo, todos ven cuando son perjudicados, pero nunca nadie dice nada cuando son beneficiados. Cuando es a tu favor, calladito te ve más bonito, pero cuando es en tu contra, ya pues vino los dirigentes de los clubes grandes. Y esto va para los Olimpia y para los Libertad. No hace mucho de Libertad. Y veamos ahí los Olimpia también. ¿Cuántos penales ya cobraron a favor de Cerro? Y dirigentes de Olimpia, el año pasado, antepasado. Siempre ellos, a nosotros no nos cobraron ni un penal a favor. ¿Cuándo eso, verdad? ¿Y por qué hay un meme y todo que dice penal para Olimpia? Por ejemplo, digo yo. Y después, a nosotros no nos cobraron ni un penal en ningún partido del campeonato y Cerro tiene 7, 8 penales a su favor. Y bueno, hermano, si no llega al área no vas a tener penal a tu favor. Entonces le dije a un grupo de amigos justamente, no me recuerdo quién era, pero hace poco fue eso, hace 2 años por ahí. Ni un penal se cobra a favor de Olimpia. Penal lo cobran, oye, socio, que área le dije, si tu equipo no pasa medio campo, bueno, es imposible que te cobren penal. Aunque una vez se cobró un penal desde medio campo a favor de Olimpia, le dije, imposible. Bueno. Y lo de Manuel Ligari allá, la cual puede ser el inconveniente con Chilar para no convocarlo, dice Julio. Y eso solamente ellos saben, Julio. Y ahora creo que ya Manuel Ligari, hoy para este mundial, me parece que ya no están. Para anteriores competencias, sí. Yo charlé con los dos me dijeron, no, otro día. Carlito me dijo que era una decisión futbolística, que había que comenzar un recambio, ¿verdad? Pero yo sé que hubo algo más. Pero si ellos no quieren contar, Aldo Amarilla, el concesionero, jugó acá en CDE por Remancito Futsal, es buenísimo. Sí. Y es una gran promesa de nuestro futsal.
El partido Guaraní Nacional fue de otro nivel el lunes, dejó de ser ese partido lento y con constante corte, muy dinámico, dice Aldo. Y terminó 0-0. Eso justamente está diciendo. Parecería ser cierto que la intensidad que le dio la selección se trasladó, porque a la pucha, Tacuaro y Contriniense fue una locura. Olimpia Luqueño no parecía la paraguaya en Premier League, ¿será? Ahora está jugando futsal FIFA, dice, sí, así es. CC0, dice que el nuevo fichaje se anunció ayer en la red del Chiclón, dice. Y hoy ya está concentrado para debutar en la Copa Paraguay. Sergio Araujo. Yo cuando escuché a Sergio Araujo me acordé de dos grandes amigos, ¿verdad? Sergio Chicle Araujo, uno de los mejores salonistas que he visto en mi vida, múltiple campeón con las selecciones paraguayas, sobre todas las cosas también con el Sport Colonial, amigo personal, gran entrenador ya también de los chicos. Y de mi querido y recordado colega, compañero y amigo, don Sergio Araujo, el rey de las madrugadas en la radio. Pero había sido este otro Sergio Araujo, que estuvo jugando en el AEK Atenas, mamo. Yo no lo conozco, sinceramente, en Mainaja, tápeme otra cosa. Sala que habrá el partido de fútbol, dice Darnam. De futsal. No, hoy Paraguay no juega. Hoy Paraguay ayer jugó Paraguay. Ayer jugó Paraguay. El siguiente partido de la albirroja es contra Países Bajos. Se va a jugar Mira, España y Nueva Zelanda están 1-1, che. Date Copa, España se elimina, che. O sale tercero. Si España sale tercero, sí no puede tocar, Paraguay vuelve a jugar el viernes a las 11 horas contra Países Bajos. Bueno, saludos querido Erico. El guapo Atuto, gracias guapo por tu aporte. Recoleta tiene 3 jugadores de Cerro a préstamo, Tobías Gavilán, Isaías Gavilán y Fabián González, dice Luis. ¿Cómo preparar el remedio tirano a todo el termo machacado licuado? Sí, creo que ya contesté hace rato. Ese partido polémico ante Rusia fue en el Mundial Brasil 2008. Dice, gracias Fabricio, ahí está. ¿Por qué Países Bajos y no Holanda? Dice, porque Holanda es una región de los Netherlands. No es un país. Eso ya quedó aclarado. Incluso ya ellos mismos ya lo hicieron. ¿Qué pasó con el directo de ayer, Salva? Dice, ya expliqué, ya que no tuvimos servicio de Tigo hasta las 18 y algo. Like 69, dice Efraín. Pero el fútbol es muy centralizado en este departamento y por eso nos surgen muchos jugadores, muchos jóvenes no tienen el dinero para salir. Dice, el Ministerio de Deporte debería empezar a moverse. Hace mucho que se mueve. A ver, de 100 jugadores del plantel A y B, ponele, desde la sub-15 de Libertad hasta la primera. Trabajo práctico. Cuenten cuántos jugadores hay del interior y cuántos hay de la capital. Yo no sé de dónde es lo que sacan eso de que todos los jugadores son de la capital. Vean, un equipo de primera nomás ahora. Denme 3 jugadores por equipo que son de la capital. El 70% de los jugadores de la primera división del fútbol paraguayo son del interior. Y me atrevería a decir más porcentaje en la reserva y en la juvenil. Tal vez en su 14, su 15, sí tenés más la capital, pero se van quedando solamente los mejores. O los que tienen mejores empresarios. Eso también es cierto. Hay que sacarse ese cuco de que todos son de la capital. Todos son, no es así. No es así. Y en las inferiores de los clubes. A mí me tocó un tiempo visitar mucho las inferiores de Sudamérica. Conocí las inferiores de Libertad. Casi todos son de la campaña. Y no estamos hablando de la interior, Capiatá, Itagua nomás. Cagupé. Estamos hablando de... Hoy día en Salto del Guairá, los equipos que juegan en Nacional B. Yo estoy siguiendo ese campeonato.
hay por lo menos 10 jugadores que llegaban hasta a debutar en la primera división del fútbol paraguayo. ¿Y saben qué? La mayoría son del interior. Son de San Pedro, Amambay, Alto Paraná, Cordillera y por supuesto Canindeyú. Es un mito que tienen que olvidarse. Vean nomás y averigüen de dónde son los jugadores y se van a dar cuenta que eso no es así. No es cierto. ¿Qué partidazo se mandó ayer Vinicius y Hendrik en el Real? Dice Carlos. River es muy fuerte de local, cierto. Salva, cambiate por el proveedor de internet, Starlink el tema. Dice, y no hay todavía por acá, Nelson. Manolo y Garnero, competencia, ¿quién es más playeón? Dice, totalmente de acuerdo. Contra Rusia fue Cerró, Salva además muchas faltas, no le cobró ese partido en el 2012, dice Luis. Ahí está, 2012. No, nosotros a los 5 del segundo tiempo por ahí ya, no, me exagero. A los 10 por ahí ya teníamos que tener libre sin barrera. Increíble fue. Qué rabia me dio cuando eso. Nos remitíamos con mi querido amigo Celso Lino Mazó. Lamentablemente ya no está con nosotros también. Gran jugador de fútbol de salón en su momento. Alguien que hizo mucho después por el futsal FIFA también con el escribano Suizarreta. Starlink, la onda parece ni 6 tiene, dice Jorge. Vamos a averiguar entonces, ni 6. Hola, saludos, Matecola en Deporte. Dice, bien, Alberto, tranquilo. Suspende Salas lo que siguen llorando por el afano a Cerro, dice Carlos. Muy plique últimamente los jugadores y los técnicos por cualquier barro se quejan, dice Alberto. La única diferencia es que personal es un chiqui más barato para nuevos usuarios, Sala, pero todos son la misma cagada y mientras se sigan la joda nada va a cambiar, dice Alejo. Totalmente de acuerdo. Hay una empresa regional de internet que ocupa aquí en Lambaré, Powi, y es una cagada, dice. Aquí también tenemos uno y... capaz que terminemos probando. Pero el asunto es que... Bueno, voy a ver si se puede hacer solamente el servicio de internet con Herkin, ¿verdad? Porque el tema del cable nosotros necesitamos tener la mayor cantidad posible de canales de noticias y de deporte, ¿verdad? Hay algunos servicios acá, por ejemplo, el cable local, o ya no tenés Tigo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces necesitas sí o sí tener Tigo Star. En el año más penal en contra de Olimpia, más tarjeta amarilla recibió Olimpia, 21 más que Cerro, más rivales expulsados Cerro con 9 y Olimpia 3, más penales Libertad, más penales a favor, 2023 Cerro, dice. No, si vamos y no las estadísticas, así con ella, amigo, al pedo. Y saben que el año que viene, si Olimpia empieza mal, y el otro va a ser el mismo plagueo con otro color de camiseta nomás. Decime este campeonato de clausura, ¿qué partido los árbitros benefició a Cerro? Y en la apertura y los anteriores. Ve, Luis, eso es lo que digo, por el fanatismo. Vos te acordás de los 3, 4 partidos de este torneo y no te acordás de 10, 20 años, 30 años. Yo me acuerdo de Tablin. Y de Olimpia la misma cosa. Yo no estoy diciendo que Olimpia no es. Olimpia ha sido tremendamente favorecido tener muchos años, muchas veces. Libertad también. Nina ni la ñañemos. El asunto es que ustedes son fanáticos, yo no soy fanático. Y así como han sido perjudicados, han sido mayormente favorecidos los clubes grandes. Y lo repito y lo voy a volver a decir. Hoy puede sentirse perjudicado, pero ¿sabe qué? En marzo del año que viene, cuando tengan sus favores, no van a decir nada. Pero ustedes son fanáticos, yo no. Y a mí me chupa un huevo lo que... quién es favorecido y quién no es favorecido. No me da de comer. Gol con la mano y todo, hubo nuestro campeonato, dice. Una vez Luis Monzón en un clásico mete un gol con la mano. Y nadie se dio cuenta. Fidencio Oviedo saca una pelota con la mano sobre la raya. Y no se cobra. Tiene peor color de camiseta eso. Ese partido polémico ante Rusia fue en el Mundial de Brasil, dice Fabricio. ¿Por qué Países Bajos? Eso ya leí también. ¿Por qué me repite todos los mensajes? Bueno, creo que... ¿Viste ese que explotaron los Vipers militares? ¿Llegaste a tener alguno como erais? Vipers de militares. Yo llegué a tener Viper. Había 2 empresas de Viper. Uno era Zapucay Comunicaciones y el otro no me acuerdo. Zapucay lo que fue más... Y ahí te mandaba un mensaje de texto en tu aparatito
te decía, por ejemplo, llamar tal número, ¿verdad? Y vos tenías que llamar. O urgente comunicarse. Los doctores lo que más usaban eso. Y nosotros, por ejemplo, te mandaba una fuente que tenías o quería una entrevista con alguien, le llamaste y no estaba y después te mandaba el radiomensaje diciéndome, llámame ahora, ¿verdad? Es como un mensaje de texto hasta hace poco. Ahora es WhatsApp lo que se usa más, ¿verdad? 2008 era el partido, había un brasileño nacionalizado, nombre Pulais. Teníamos 2 brasileños nacionalizados buenos. Si mal no recuerdo. Bueno. Me van a disculpar antes si es que no leí algunos mensajes porque no sé por qué me repitió unos cuantos y no sé qué pasó. Ok. Tenemos infraestructura para hacer mundial de futsal FIFA, dice Edu. Ediliciamente sí. En materia de estadios, creo que sí. Lo que no tenemos es el reto para un mundial de mayores. Sí se está barajando la posibilidad, no dentro de mucho, de organizar un campeonato mundial sub-20 o sub-17. Si en internet te recomiendo sala de buenísimo. Dice, acá no hay, Ángel. Por eso soy de Paraguay y mi ídolo es Walter Frete, dice Huguito. El equipo de Walter Frete está en la final de la Liga de Areguá. Yo perdí el fanatismo por mi club, hoy en día me da igual el fútbol paraguayo, solo veo el europeo, dice Ángel. El Unión Paraguaya de Areguá tiene como presidente a Walter Fretes y está en la final contra el equipo del 29 de septiembre. Porque ese es septiembre. Veo que todos los medios en Areguá publican septiembre, ¿verdad? Pero en realidad el club, claro, es indistinto cuando hablamos del mes. Y casi todos decimos septiembre, escribimos septiembre. Pero el club es su nombre propio. Y al ser nombre propio, tiene que ser septiembre. Porque fue fundado como club 29 de septiembre. Que es de cada Cupemi, Aregua. Ellos son los finalistas. Empataron 1-1 en el partido y el domingo pasado. Somos aregüeños por eso, dice 29 equipos chicos siempre pierden la final, 13 de su papá, dice Huguito. ¿Y 13 qué pasó con 13? Hace rato que yo no sé nada de 13. Mira, o sea, a mí me calienta entre Pepino quien sea campeón en Areguá, ¿verdad? Que sea el mejor. Aparte de una liga que permanentemente sea. El Interliga ya está por terminar y en Carapeguá se sigue jugando el campeonato local. ¿Por qué? Por culpa de las protestas, por culpa de la desorganización. Por culpa de que no hacen las cosas en forma y después uno protesta y no que contraprotesta, no que esto, no que el presidente, no que el ladrón, no que los otros pedamos, así están. Y ya se eliminaron ya prácticamente de la Interliga. ¿Por qué? Porque los mejores jugadores, muchos de los mejores jugadores, estaban jugando la semifinal y ahora están jugando la final del campeonato. En varias ligas está sucediendo eso. Cuando que lo ideal es que en la selección jueguen los mejores de tu campeonato local. ¿Verdad? Y a varias ligas le está pasando eso. Una de ellas Aregua. ¿Y cómo le va a Aregua? Este domingo recién va a ser su segunda final y ya se juega la cuarta fecha de la fase de grupo de la Interliga y prácticamente ya no tiene ninguna posibilidad de clasificar. Digo yo, Jaime Dios. Pero es una razón, no podés no tener tus mejores jugadores. O sea, por lo menos varios de tus mejores jugadores. Así como en Cacupé me llamó muchísimo la atención. 8 de diciembre y Teniente Fariña hicieron gran campaña. Teniente sale campeón. Casi nadie ni de 8 ni de Teniente en la selección. Y varios de los mejorcitos también, ¿no? Los más experimentados, los que ya tienen su año en esto, pero que son figuras. Están jugando todo en el Nacional B con el 12 de junio. ¿Por qué? Porque le conviene más, económicamente, seguramente, ¿verdad? Y eso se tiene que respetar. Tadeo Rojas la culpable, dice Huguito. Bueno, sí, está el tema le se da la plagueo contra... Vaya Caruta Salva, dice, le vamos a dejar unos pollitos a la parrilla. Pero para organizar el Mundial de Futsal FIFA se debe cambiar el piso a parquet, no, los polideportivos Franco y CE no son de parquet, dice. Y no sé si hace falta esos polideportivos, pero el de Franco puede ser,
por la capacidad. No solamente eso, los vestuarios también, no solo el piso. Los vestuarios también. Y los accesos. Copa Mundial de Futsal FIFA, el bus enorme tiene que entrar prácticamente en el vestuario. O en la puerta por lo menos, ¿verdad? El COP Arena tiene infraestructura ahora mismo. Tal vez no tiene una gran capacidad, pero tranquilamente puede ser sede de partidos. El SND Arena sí tiene la capacidad. El otro estadio que está también ahí en el Comité Olímpico también tranquilamente puede ser sede. El asunto es que siempre se busca que sea en varias ciudades. Pepe Mina, La Paz, ¿verdad? Yo creo que Franco debería. Pero vamos a ver. ¿Qué tal, Salva? ¿Qué se ve que hay tantos clubes paraguayos con nombre de fecha? He visto un ranking de eso y Paraguay estaba en el top, dice. Y sí, es el asunto que casi todos los clubes, los muchachos se reúnen en Fundañan de Cluna allá. Ambas enseñan bojerata. Y acá mi barrio se llama, por ejemplo, Buenavista. Y yo digo, Buenavista, no, Buenavista Fútbol Club. Y el otro dice, no, pero veamos, a ver, ya en el santo patrono San Cayetano. No, pero San Cayetano, veamos a senda católico, veamos, bueno, ¿y qué día es? Tal, el día que se funda o si no, el día del santo patrono del barrio. Por eso, casi todos los clubes que se fundaron con nombre son es a raíz de la religiosidad. Es el día del santo patrono del barrio o de la ciudad. Así es. Por eso van a encontrar tantos nombres de santos también. Y van a encontrar también tantos nombres de líderes militares de la historia, ¿verdad? General Caballero, General Resquín, y varios otros, ¿verdad? Salva, ese problema de árbitros desde siempre, lamentablemente no tenemos buenos árbitros. Un hackeo a los localizadores que utilizaban la gente del Hezbollah de Salva, dice Noticia Mundial fue ayer, y la otra empresa aparte de Zapucay era Skytel, edad de riego, dice sí, edad de riego, ya, Skytel. El problema no es a quién beneficia, porque todos los grandes fueron, han sido y seguirán siendo beneficiados, mientras que tengamos árbitros mediocres van a seguir así, dice José. 2008 era el partido, dice sí, señor. Así mismo es. Bueno, en Botuín añadido por ahora. ¿Cuántos likes llegamos? Andamos medio flojito con los likes, muchachos, 86. Bueno, cerramos por ahora. Hola, Best Beavers. Primera intervención en el chat. Ok. Bueno, gracias también a los suscriptores en Twitch. En Twitch tengo muchísimo menos seguidores, pero ya tengo más suscriptores, parece que en YouTube. Va y vean los muchachos de YouTube. Somos más de casi 14,000 y muy pocos son los que... Pero igual se agradece, por supuesto, a lo que aportan. Bueno, sigan enviando sus mensajes ya en otras ediciones. A las 14 vamos a reencontrarnos. A las 14 vamos a hablar mucho más de la Copa Libertadores, que ya arrancó con su cuarto de final, la Copa Sudamericana. Vamos a hablar más de la Champions. Vamos a hablar más también de la Paraguayan Premier League. Un poquitito más adelante a las 14 horas. Muchas gracias por su sintonía, que estén bien, que tengan todos un feliz resto de jornada y buen almuerzo, buen provecho.